Siempre pensé que era una buena persona, una buena madre, una buena esposa. Después de todo, según el mundo, eso es lo que debemos ser, ¿no? Daniel y yo éramos la imagen misma de una pareja perfecta. Llevábamos más de 10 años casados. Nuestro hijo Carlos era el centro de nuestras vidas. Teníamos una casa bonita, un coche, cenas familiares. Todo lo que se puede desear. Pero lo que nadie sabía era que bajo la superficie, yo estaba atravesando dificultades, me sentía sola y no sabía cómo llenar el vacío que había estado creciendo en mi interior durante años. Al principio, no parecía un gran problema. Daniel trabajaba muchas horas. Estaba siempre con el teléfono, siempre enfocado en otra cosa. Cuando volvía de hacer la compra o de recoger a Carlos del colegio, la casa adquiría un silencio inquietante. Esa casa que antes se llenaba de risas, ahora se sentía fría y vacía. La cercanía entre Daniel y yo había desaparecido, sustituida por el cansancio y la distancia. Apenas hablábamos. Quizás me decía a mí misma que era solo una etapa, que tal vez nos estábamos haciendo mayores, pero en el fondo sabía que algo iba mal. Nunca pensé que sucedería de esta manera. Todo empezó de forma muy inocente, una simple charla en el trabajo. Había cambiado de departamento y Miguel, un compañero de trabajo, había sido asignado para ayudarme a adaptarme. Era fácil hablar con él, era paciente y extrañamente comprensivo. Con el tiempo, empezamos a charlar con más frecuencia. Al principio solo eran cuestiones de trabajo, pero luego se convirtieron en conversaciones personales, nuestros gustos, disgustos, nuestras familias, incluso nuestros sueños. Miguel me hacía sentirme notada de una forma que Daniel no había hecho en años. Prestaba atención a los pequeños detalles, cómo me gustaba el café o el hecho de que siempre llevara una libreta conmigo. Se interesaba por mí y eso me emocionaba. Empecé a darme cuenta de lo mucho que anhelaba una atención que ni siquiera sabía que necesitaba. Una noche, tras una larga jornada de reuniones, Miguel propuso tomar un café. No era algo fuera de lo común, ¿verdad? Dos compañeros tomando algo después del trabajo. Pero allí, mientras bebíamos nuestro café, sentí que surgía una conexión entre nosotros que no podía ignorar. Se reía de mis bromas, rozaba mi brazo cuando yo decía algo gracioso. Al principio era un coqueteo inofensivo, nada más. Pero con el paso de las semanas, ese coqueteo se transformó en otra cosa. Algo para lo que no estaba preparada. Me repetía que solo era un gusto inofensivo, que simplemente me estaba divirtiendo un poco. Nunca pensé que llegaría más lejos, pero así fue. No ocurrió de golpe. Los mensajes se convirtieron en llamadas hasta altas horas de la noche. Él se interesaba por mi día, por mis sentimientos, y yo le contestaba, no porque lo necesitara, sino porque me gustaba volver a sentirme deseada. Poco a poco, me di cuenta de que ocultaba mis interacciones con él. Borraba los mensajes, dejaba el móvil con la pantalla hacia abajo cuando Daniel entraba en la habitación. Aún así, me decía, no estoy haciendo nada malo, no es algo físico, solo es emocional. Pero en el fondo sabía que estaba cruzando un límite y no sabía cómo detenerme. Hubo un instante que lo cambió todo. Daniel volvió tarde como de costumbre. Yo estaba recostada en la cama, con mi teléfono. Miguel me había escrito, y yo le estaba respondiendo cuando oí la puerta principal abrirse con un crujido. Se me aceleró el corazón y metí el teléfono bajo la almohada con rapidez, pero ya era tarde. Daniel entró en la habitación, entornó los ojos al mirar hacia la cama. Entre nosotros reinó un silencio extraño antes de que hablara. «Te has acostado tarde», dijo casi distraídamente, como si ya no le importara. Esa falta de cualquier emoción en su voz, de cualquier interés en su mirada, me dolió de una forma que no sé explicar. Asentí y apagué la luz, esperando que no hiciera más preguntas. Aún así, noté que algo había cambiado. En el aire flotaban palabras que no nos atrevíamos a pronunciar. Al día siguiente, cuando me levanté, Daniel ya se había ido. Seguí mi rutina, pero algo me reconcomía por dentro.
Tenía la sensación de que Daniel intuía algo. Quizá no supiera todos los detalles, pero percibía la distancia entre nosotros. Yo no quería admitirlo, pero en mi fuero interno reconocía que había ido demasiado lejos. Y entonces llegó el momento que lo destrozó todo. Era una tarde cualquiera. Carlos había regresado del colegio y yo estaba sentada en la sala cuando él entró. Se quedó mirándome fijamente y sentí un nudo en el estómago. Al principio no dijo nada, pero sus ojos reflejaban un peso que me revolvía el alma. Podía ser que hubiera visto algo, oído algo, o simplemente presentía la situación. Pero en ese momento entendí que mi hijo, a quien siempre prometí proteger y cuidar, se había dado cuenta. No quería creerlo, pero su mirada lo decía todo. «Mamá», murmuró con la voz ligeramente temblorosa. «¿Con quién hablabas anoche? Te oí hablando por teléfono». No era una acusación, pero me hirió más profundamente que cualquier otra cosa. Me quedé paralizada. El corazón me dio un vuelco. Yo estaba hablando con una amiga. Tartamudeé, con la esperanza de que se tragara mi excusa. Pero Carlos no era tonto, era demasiado listo. Me miró frunciendo el ceño. Por un segundo vi un atisbo de dolor en sus ojos, un gesto que jamás hubiera querido ver en él. Sentí que mi corazón se hacía añicos. No dijo nada más. Se dio la vuelta y se fue a su habitación. El silencio que dejó tras de sí pesaba como si llevara miles de kilos sobre mi pecho. No podía respirar ni pensar. Había roto algo, tal vez algo imposible de reparar. Esa noche intenté hablar con Carlos. Llamé a su puerta, mi voz temblando mientras intentaba disculparme. «Carlos, por favor», supliqué. «He cometido errores, no quise hacerte daño. Por favor, háblame». Pero Carlos no abrió, ni siquiera respondió. El silencio entre nosotros resultó ensordecedor. En ese instante supe que mi hijo estaba enojado conmigo, que ya no confiaba en mí. No había nadie a quien culpar, salvo a mí misma. A la mañana siguiente encontré una nota de Carlos. Breve, sencilla, pero me partió el alma. Decía: «No quiero verte así. Ya no quiero que seas mi madre». Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Imaginar que mi hijo, a quien había querido y protegido durante años, ya no deseaba ningún vínculo conmigo. Me había convertido en la mujer que él no quería que existiera. Había destruido su confianza y me había transformado en alguien que vivía de mentiras. Una horrible mezcla de culpa y vergüenza se apoderó de mí. Había hecho algo imperdonable y ahora estaba pagando el precio. Intenté encontrar a Carlos. Llamé a sus amigos, a sus abuelos, a cualquiera que pudiera saber dónde estaba. Finalmente, lo hallé sentado a solas en un banco del parque. Pensé por un instante que podría remediarlo, que me disculparía, le explicaría lo sucedido y quizá, solo quizá, me perdonaría. Pero al sentarme a su lado y mirarlo a los ojos, comprendí que no podía deshacer lo que había hecho. Carlos no habló al principio. Mantenía la mirada perdida, negándose a mirarme. Intenté agarrar su mano, pero se apartó. Sus ojos, llenos de dolor y confusión, me atravesaron. «No puedes ser más mi madre, mamá», susurró. «No confío en ti. Me mentiste». Esas palabras atravesaron mi corazón como un cuchillo. Lo había perdido y no tenía idea de cómo recuperarlo. Los días siguientes fueron borrosos. Tarde o temprano, Daniel se enteró de todo, aunque no fue fácil. Se sentía herido, enfadado y distante. Pero no se fue. Se quedó no porque me hubiera perdonado, sino porque no sabía cómo marcharse. Y solo permanecía por el bien de Carlos. El mero hecho de saberlo me hacía sentir aún más despreciable. Había destrozado mi familia y no podía arreglarlo. Desde aquel día han pasado meses y las cosas no han mejorado mucho. Carlos no habla conmigo como antes. La distancia entre nosotros es enorme. Cada vez que intento acercarme, parece que lo empujo más lejos. No sé si algún día podré recuperar su confianza o si nuestra relación volverá a ser la de antes.
El dolor de saber que lastimé a mi hijo, que lo herí cuando más me necesitaba, es algo que cargaré el resto de mi vida. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y comentar para apoyarme. Desde Historias sin Máscara, te mando un gran abrazo. Hasta la próxima historia.